Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de este nuevo segmento para hablar de un tema que preocupa seriamente a los ecuatorianos, como es los altos niveles de inseguridad que vivimos. Hemos invitado hoy al sociólogo Simón Ordóñez, al general Wagner Bravo y al coronel Mario Pazmiño. Quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, con el anuncio que hiciera este domingo el presidente Guillermo Lasso, cambio en la comandancia de la Policía Nacional y algunas disposiciones, incluso recursos, para afrontar este momento duro, difícil, de violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Esto dijo el presidente Guillermo Lasso. La reducción de esos territorios donde en el pasado actuaban a sus anchas provoca una competencia entre las distintas bandas de narcotraficantes, donde los ajustes de cuentas son el efecto de estas incautaciones que generan ingentes pérdidas económicas a las mafias transnacionales. 1.100 policías que, adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil, vendrán a reforzar las operaciones para proteger la seguridad de los ciudadanos. Además, las Fuerzas Armadas fortalecerá aún más el control en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o de armas desde el sur. Un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Bien, eso decía el presidente Guillermo Lasso, y ayer dispuso que despache, precisamente desde este domingo, el viceministro del Interior, Max Campos, desde la ciudad de Guayaquil. Y él hizo sus primeros anuncios respecto de las acciones que se van a tomar en el puerto principal. Ha designado $9 millones con el firme propósito de fortalecer la seguridad ciudadana aquí en el distrito metropolitano de Guayaquil. Eso quiere decir que bajo esa perspectiva aquí se activarán todo lo que necesite la Policía Nacional, como es el tema de vehículos, complementar el parque automotor, complementar motocicletas, trabajar en temas de tecnología que nos falta, coordinar este aspecto de tecnología con el gobierno autónomo descentralizado del municipio de Guayaquil, para que de esta manera se vea el trabajo integral participativo que involucre a la solución de los problemas desde una visión, ojo, de prevención situacional, que es en coordinación con el municipio. Me refiero a trabajar en los entornos, a trabajar en los espacios públicos. Por otro lado, el tema de una prevención comunitaria. Hay que fortalecer la relación policía-comunidad, autoridad-comunidad, basado en el artículo 83 de la Constitución, que habla claramente sobre los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano. Hay que trabajar conjuntamente. No podemos dejar de involucrarnos a esta problemática sin participar desde nuestro campo de acción, desde nuestros roles, integralmente y participativamente podemos solucionar estos problemas. Es necesario trabajar desde esa visión. Por eso estamos aquí y por eso vamos a coordinar. Bueno, por cierto, temas que desde hace años venimos hablando, esa alianza entre la comunidad, la policía, la institucionalidad. Ojalá esto se pudiera articular, lo que desde hace tantos años venimos haciendo. Y cuando se producen estos hechos, se remarca y se insiste. Bienvenidos al coronel Mario Pazmiño, al general Wagner Bravo, al sociólogo Simón Ordóñez. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo afrontamos este nuevo momento de crecimiento de la violencia en el país? Buen día. Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes de prestigioso medio de comunicación. De igual manera,
Un cordial saludo para mi compañero Wagner Bravo y para el doctor Simón Ordóñez, panelistas de este programa. Yo creo que lo importante es comenzar reconociendo que nuestro país se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional, de que al momento ya hemos escalado en el nivel de esta proyección del narcotráfico. Al momento somos considerados a nivel internacional como un país procesador, y esto implica indudablemente que tenemos varias aristas o varios tentáculos, dentro de los cuales la delincuencia organizada y la delincuencia común son parte de estos tentáculos del crimen organizado transnacional. La presencia de megabandas, la presencia de carteles internacionales operando en territorio ecuatoriano, pues van a incrementar los niveles de violencia, ajusticiamientos en cada una de las zonas. Vamos a poner ejemplos concretos. Zona 8, Guayaquil. ¿Por qué es tan convulsionada esta zona? Esta zona es convulsionada por lo siguiente. Es la ruta que conduce hacia la plataforma internacional más importante que tiene el país. Y esta plataforma es el puerto de Guayaquil, por donde sale el 52% del ingreso de cocaína que viene desde Colombia. Desde Colombia entran 700 toneladas. El país, Ecuador, recibe 37.5 toneladas, perdón, 37.5 de toda la producción de cocaína que tiene Colombia. Y esas salen por 3 lugares. Ese 52% sale por el puerto de Guayaquil, el otro por el puerto de Manta y la provincia de Manabí, puerto de Esmeraldas y puerto Simón Bolívar. Por ahí sale toda esa droga. Entonces, el sector de la playita donde se dio este último enfrentamiento y que estamos viendo, es una pugna entre bandas o megabandas, como los lagartos por un lado, los rusos por otro lado, la presencia de los choneros también, que quieren tener un control territorial en esa zona. ¿Por qué el control territorial? 2 objetivos. El uno, la ruta hacia esta plataforma internacional que es el puerto, para contaminar la carga, y la segunda son los territorios para el microtráfico. Esos 2 elementos están ahí presentes. Entonces, esto va a seguir subiendo los niveles. Así pongamos 11,000 policías en la zona. Si seguimos con el sistema de circuitos, subcircuitos y haciendo estos patrullajes o controles de armas, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no estamos atacando el problema central. ¿Y cuál es el problema central, distinguidos amigos? El problema central es básicamente la presencia de estas organizaciones en el escenario. ¿Cómo se hace esto? En base a presencia disuasiva permanente, que es un sistema completamente diferente. Es lo que utiliza Israel para contrarrestar delincuencia común, narcotráfico y terrorismo. Y también la presencia de grupos armados en esa zona. Entonces, este nuevo concepto de empleo articula todas las unidades o todas las instituciones de seguridad del Estado. Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, Sistema de Inteligencia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, los policías metropolitanos, las empresas de seguridad, previa a una selección adecuada, previo a un equipamiento y previo también una capacitación. Todos ellos conforman una fuerza de reacción antidelincuencial que opera las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿En base a qué? A georreferenciación del delito. ¿Dónde están ahí? Le acabo de escuchar a mi buen amigo, el coronel Max Campos, hoy viceministro, que es parte del observatorio que yo presido, el Observatorio de la Seguridad Integral del Estado, y él dice que vamos a intervenir desde Guayaquil con más acciones de prevención. Es correcto, está bien. Pero también hay que recordar que la prevención, señores, no es de un día para otro día, pues. La prevención es un proceso largo, en base a una educación permanente de la sociedad, en base a un comprometimiento de esa sociedad con los esquemas de seguridad. Esto es un proceso. Esto no es de un día para otro día. Entonces, creo que se tiene que tomar este tipo de acciones de prevención, indudablemente que hay que hacerlo, y rápidamente.
para que esto no siga incrementándose. Pero hay que tomar acciones concretas, y las acciones concretas es cambiar el esquema, porque recuerden ustedes que la Policía Nacional desde mucho tiempo atrás, distinguidos amigos, fue desbordada por la delincuencia común, el crimen organizado transnacional, y necesitamos cambiar los esquemas, cambiar las estrategias. Caso contrario, esta situación no va a darle un buen resultado en el manejo del país. Yo creo que caminamos rápidamente a lo que decía Pancho Huerta. Vamos a estar en un estado fallido, similar a lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en México. Entonces, hay que dar los giros y los cambios que ameritan. El presidente de la República, me parece a mí, que tomó la decisión acertada. Al haber un fraccionamiento en la Policía Nacional, tenía que separar ya a la comandante general y poner otro reemplazo que oxigene rápidamente esta institución, esta tan importante institución para la seguridad del Estado ecuatoriano. Entonces, creo que las medidas que está tomando el presidente de la República son las acertadas. Sin embargo, hay que hacerlo rápidamente para poder incorporar todas estas nuevas acciones a esta realidad que vive el país. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez. ¿Cómo afrontar este momento que estamos viviendo en estas condiciones? ¿Cómo articular a la institucionalidad, a la ciudadanía organizada, de tal manera que pudiéramos afrontar con mayor éxito esta presencia creciente de la violencia y la inseguridad? Buen día, Simón. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todos los panelistas. Miren, lamentablemente tuve algún problemita con la computadora y no pude oír completamente las intervenciones de quienes me precedieron. En ese sentido, si cometo o vuelvo a decir alguna cosa que ya se dijo, les pido disculpas, ¿no? Yo quería hacer un primer, digamos, contextualizar un poco este tema de la violencia, porque me parece que de alguna forma, aunque efectivamente este año ha crecido significativamente, digamos, la violencia básicamente uno de los indicadores fundamentales es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Pero nosotros sí hacemos una serie temporal para el Ecuador, por ejemplo, se pueden obtener datos desde 1990, la violencia había venido decreciendo. Hay un decrecimiento histórico de la violencia a lo largo del tiempo y por tanto también de los temas de seguridad, ¿no? Aunque sí crece bastante en entre los años 2008, 2010, en donde se llega a tener un índice de 17 muertos por cada 100,000 habitantes en el año, pero eso decrece fundamentalmente en los últimos años, se estabiliza alrededor del 7% ya a partir del 2015 hasta el 2019. El 2020 también se mantiene casi en los mismos indicadores, y en este último año sí, efectivamente se duplica, me refiero al 2021, ¿no? Pero no llega, aún con esa duplicación, no llega a tener digamos, las tasas que se tuvo en el año 2010. Entonces, eso me parece a mí importante manifestar, porque creo que hay una serie de avances a lo largo de la historia humana, sobre todo en los últimos años, y uno de esos grandes avances es básicamente el decrecimiento de la violencia y el aumento de la seguridad. Y eso a veces se va contra la percepción que tenemos sobre esto, ¿no? Los psicólogos cognitivos explican esto por algo que se llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Es decir, nosotros construimos nuestro imaginario sobre lo que pasa en el mundo, nosotros construimos nuestra memoria inmediata, se basa en aquello que recordamos de forma más inmediata, ¿no? Entonces, si todos los días vemos en los noticieros básicamente crónica roja, el muerto en un lado, el muerto en otro lado, el muerto en otro lado, o las redes sociales reproducen a veces crímenes en vivo, etcétera, que efectivamente ocurren,
Pero si vamos a las estadísticas, vemos que no es tanto como realmente está pasando. En un libro, por ejemplo, de un autor excepcional que se llama Steven Pinker, él muestra que hace unas encuestas en Londres, por ejemplo, y todos los londinenses piensan que la violencia hacia finales del siglo XX e inicios del XXI ha crecido con relación a los siglos pasados. Y él en los datos logra comprobar que esa violencia había decrecido de forma significativa. Me parece que con este contexto, hablando de este sesgo de disponibilidad que nos lleva a tener a veces una visión excesivamente negativa de este mundo, ¿no es cierto? A partir de eso, digamos, podemos hacer un análisis más real de la situación, es decir, viendo la información que disponemos. Ahora bien, efectivamente, en el último año, ¿no es cierto? Y entiendo que eso lo dijo el coronel Pazmiño, ¿no es cierto? Efectivamente, en este último año se produce un rebrote grande de la violencia, ¿no es cierto? Y de los temas de seguridad. Y creo que lo que ha hecho el presidente de la República el día de ayer es importante, ¿no? Es importante, digamos, hacer algunas reformas a la ley, digamos, hacer que el Estado, ¿no es cierto?, que la presencia del Estado, que es uno de los factores fundamentales para la pacificación del mundo, pueda tener presencia real, ¿no es cierto?, tanto en las cárceles como en ciertos sectores que prácticamente han sido tomados por la mafia. Digamos, el Estado, ¿no es cierto?, solamente el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia y tiene que recuperar esa posibilidad, digamos, en todas las zonas del país, recuperar su mando dentro de las cárceles y dentro de los distintos territorios para poder, digamos, hacer frente a este incremento de la violencia que, como les decía, efectivamente este año se incrementa, pero que una tendencia general, más bien uno puede ver que ha habido un decrecimiento en las últimas décadas. Bienvenido al general Wagner Bravo. General Bravo, ¿cómo afrontar este momento de crecimiento de la violencia y la inseguridad como se observa en la provincia del Guayas, en Los Ríos y en otras zonas del país? Buen día. Buen día, Miguel. Buenos días a Simón y a Mario y a quienes nos escuchan. Bueno, los diagnósticos están, ya sabemos lo que sucede, pero tenemos que ir a buscar las soluciones. Y está claro que estamos frente a un problema político. Este no es un problema de seguridad de Fuerzas Armadas, de la policía, ese es un problema político. ¿Y por qué es un problema político? Porque la Constitución nos indica claramente que es el Estado el responsable de brindarnos lo que se llama la seguridad integral. Ya voy a hablar acerca de si entendemos qué es la seguridad integral. Y luego dice en algunos artículos que es un territorio de paz, el 392 habla de la seguridad humana y una serie de artículos que nos permiten que se construya un sistema de seguridad nacional. Porque estamos hablando, como decía al inicio, de un problema de político nacional e internacional. Entonces, estamos posiblemente ahogándonos en la parte nacional cuando tiene un problema y una visión internacional. En el nacional, el crimen o la delincuencia común, y en el internacional estamos hablando del crimen internacional organizado, que nos está acechando, como lo ha dicho Mario, con todo este problema del tráfico de armas, de las drogas, de los explosivos, de la trata de blancas y de las proctomafias y todo lo que se ha dicho ya. Entonces quiere decir que tenemos que tener una visión clara de conformar un sistema. Entonces la pregunta ahí es que, ¿qué hacía el Consejo de Seguridad Nacional hace muchos años? Unía y le reunía a todos los poderes del Estado, de tal manera de que todos estaban claros en lo que sucedía en el país. Y todos, desde su propia visión, desde sus propias funciones y desde sus propios ámbitos de accionar, daban el punto de vista para hacer un plan nacional de seguridad integral. De seguridad, perdón.
Pero hoy, ¿qué dice la seguridad integral en algunos conceptos? Porque estuvimos con Mario precisamente hace algún tiempo en la Comisión de Seguridad y Soberanía, y no se entendía, ni creo que se entiende hasta ahora, qué es la seguridad integral. Y la seguridad integral, según muchos estudiosos, y especialmente porque viene de Europa, determina que es la conjunción de instituciones, de políticas, de sistemas que nos permitan abarcar el problema como un todo. Hoy el presidente, como bien lo ha dicho Simón, y se está en las noticias, le pone prioridad a Guayaquil, con la señora alcaldesa. La pregunta es, ¿qué prioridad tiene la Asamblea Nacional? Si la Asamblea Nacional dice que va a sacar la ley después de 6, 7, 8 meses del uso progresivo de la fuerza, esa es una prioridad. Cuando estamos en un problema grave, grave de seguridad interna, de seguridad pública. E inmediatamente damos medidas parches para que se aumente el pie de fuerza de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que se traslade un puesto de mando, que estará bien, como medida coyuntural e inmediata. Pero los delincuentes de la delincuencia común ya deben estar haciendo maletas para salir a las otras provincias a delinquir, porque va a haber presión en estos días. Pero aquellos de la delincuencia transnacional organizada, que como bien también lo dice Mario, tienen que salir por los puertos la droga, ellos tienen su negocio, su establecimiento, su negocio en esa provincia y en las provincias de la costa. Ellos, por más presión que hagamos, no van a salir. Y por lo tanto, es una medida coyuntural que sí nos va a servir. La ley, ¿qué dice? La ley permite, prohíbe. Y entonces, si la Constitución en la escala de Kelsen le está permitiendo al presidente organizar al Estado y conformar un sistema de seguridad nacional, en donde primero tiene que estar el conocimiento de la ley, ¿qué dice la Constitución en diferentes artículos, inclusive de la responsabilidad de los ciudadanos en la seguridad? ¿Qué habla de la seguridad ciudadana para la Policía Nacional, que ya se ha dicho hace un momento, que es preventiva, que hay que acercarle al policía a la sociedad, que las Fuerzas Armadas y la policía deben proteger los derechos, las garantías y las libertades de los ecuatorianos? Entonces, si la ley, como parte fundamental de un sistema de seguridad, está primero, tiene que existir la voluntad política del presidente de la República, y no solamente de él, sino de todos los poderes del Estado, para ver cómo en conjunción llegamos a un objetivo claro. Luego de la política habrá que hacer las leyes, tendremos que hacer los organismos, establecer bien los organismos y darle los medios, como se habla mucho de el uso progresivo de la fuerza, de la ley de seguridad pública y del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos que darle el poder suficiente a la UAFE para que haga una buena acción en el control de los lavados activos. Tendremos que darle fortaleza a la Fiscalía. Tendremos que estar ahí con el Consejo de la Judicatura para ver cómo podemos hacer todo este sistema funcione. Porque estamos haciendo las cosas individualmente, disparatadamente, y no se está llegando a una conclusión para tener un plan nacional de seguridad que nos permita a los ecuatorianos evitar que haya una fábrica de PPLs. ¿Y por qué hay una fábrica de PPLs? Porque bien lo has dicho tú, Miguel, esto tiene 30 años, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué está sucediendo cuando el sistema de la delincuencia organizada sí está bien organizado? Desde posiblemente, vamos a hablar, y voy a poner como ejemplo la producción de cocaína, que bien lo ha dicho Mario, desde que se siembra, desde que se obtiene todo el proceso para fertilizantes, para la cosecha, para la producción, para el refinamiento, para el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sí es un sistema que funciona. Y nuestro sistema de seguridad nacional no está funcionando, ya sabemos por qué. Pero tampoco podemos quedarnos en lo que pasaba ayer en las noticias, Miguel, que la población dice, yo ya no voy al parque, porque me da miedo. Y otra familia dice, nosotros nos escondimos en la casa, en el último rincón. Entonces, la realidad, como bien lo dice Simón, de que realmente, ¿qué está pasando con la sociedad que nos tienen asustados? Es una percepción grave que está a través de los medios de comunicación, que también de una u otra manera, Miguel, tendríamos que hacer un tipo de tertulias como esta, pero no crear una imagen de que vamos a salir a la calle y nos van a matar. Recordemos que hace muchos años en Tulcán nos decían que teníamos que llevar los cascos azules para que solucionen el problema en la provincia del Carchi, que no había cómo ir ni al mercado. Entonces, todas las personas que quieren hacer inclusive turismo nacional, dicen, yo para allá no me voy. Si yo quiero ir al parque, a la playita, como bien se lo ha dicho,
que tiene que tener un fin para que se ataque ahí a personas, quiere decir que quiero obtener dominio de ese sector, pero le estoy metiendo a las personas, igual que el virus, a que estén confinadas. Eso no es Ecuador. Y esa es una responsabilidad del Estado. Tampoco es la solución el cambio de las autoridades. Posiblemente sí, coyunturalmente, porque no hubo resultados o alguna otra situación, o estaba desgastado, como se dice. Pero realmente, Miguel y ciudadanos que nos escuchan, tiene que haber un sistema para que la seguridad integral confabule a todos los organismos del Estado, las políticas, las leyes, los medios, etcétera, 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 para que no sea un problema coyuntural, sea un problema, perdón, le demos solución al problema estructural, no coyuntural, y que tengamos una visión, igual que lo ha hecho el crimen organizado y creciendo en 30 años. No durará 10, 15, 20 años de buscar la solución, pero tenemos que iniciarlo. Y adicionalmente, y eso nos puede ayudar Simón, desde mi punto de vista, la política y la constitución la aprobamos los ecuatorianos, los 17,5 millones de ecuatorianos que estamos en este momento. Y hay realmente una degradación de nuestra sociedad. Aculturizados por lo que vemos, por lo que sucede en otras partes del mundo, por la injerencia de las mafias, por muchas otras cosas, Miguel, que realmente el problema es dónde está la cultura de seguridad. Podemos poner policías, militares, leyes, la política del presidente, etcétera. Si los ecuatorianos no nos proponemos vivir en un territorio de paz, como dice la Constitución, que lo pusimos como un objetivo nacional permanente, ¿qué hacemos hoy para lograr ese objetivo? Algún día, 10, 15, 20 años. Sí, tenemos que volver a lo que nos hicieron los últimos años, lavarnos el cerebro de que teníamos que ser violentos, que no teníamos que respetar la ley, que teníamos que insultarnos entre nosotros. Volvamos otra vez a lo que era la familia, la sociedad, el respeto, los principios y los valores. Si no, simplemente todos los días tenemos una fábrica que va alimentando las cárceles de personas que violan la ley. Miguel. Coronel Mario Pazmiño, volvemos quizás a hablar a profundidad cuando se producen estos hechos que afloran en ciudades como la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo ir al tema de fondo que articule, insisto, a todas las instituciones, que permita establecer en el Ecuador una fuerte institucionalidad y un plan de seguridad integral que no lo tenemos? Casi aparece como palo de ciego. Bien decía el coronel Mario Pazmiño al comienzo, seguimos con los subcircuitos, pero esta fue una distorsión que se hizo en el correísmo, pero sigue instalado este esquema que no permite, le pregunto, articular una mejor política en este sentido. Miguel, partamos de una situación. Primero, el Estado ecuatoriano no tiene políticas públicas claramente definidas en el tema de seguridad. Si no estoy mal, son 2 o 3 que no abarcan la realidad ni tampoco están orientadas hacia la solución de los problemas estructurales de la sociedad. Las políticas públicas son orientadas para eso exclusivamente. Pero esas políticas públicas tienen que aterrizar en planificaciones de seguridad integral, sectoriales y también a través de los GAT. Al no existir este tipo de planificaciones, tenemos ahí un problema central estructural. ¿Dónde está el otro problema? El otro problema, como decía Marcelo y como Wagner Bravo y como lo decía también Simón, ya están los análisis. Hay un sinnúmero de análisis y cada uno apunta a determinar con claridad qué acciones están tomando estas amenazas transnacionales y nacionales. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que orientarnos? Pues bien, yo he presentado ya en los medios de comunicación algunas alternativas que yo considero que tiene el Estado que tomarlas, porque la situación actual amerita rápidamente acciones. Esto, como lo decía Marcelo Bravo, esto es una situación de decisión política, sí señores. Por lo tanto, me permito en este prestigioso medio plantear las siguientes acciones y recomendaciones. Primero, es necesario restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que venía cumpliendo un excelente papel, brillante. Había frenado el narcotráfico, había frenado la presencia de grupos armados ilegales de Colombia en todo el cordón fronterizo norte.
ahí se redujo esa influencia de estas organizaciones delictivas. Segundo, si sabemos muy bien que por los puertos ecuatorianos sale toda esa droga, y aquí solo capturamos una parte pequeña de esa, eso quiere decir que mafias enquistadas en cada uno de estos lugares, pues contaminan la carga, generando una imagen deteriorada de nuestro país en el contexto internacional. ¿Qué hay que hacer, señores? Hay que hacer la militarización. A algunos no les gusta lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir. Militarización de puertos y aeropuertos temporalmente hasta restablecer los niveles de seguridad y de transparencia que tienen que estar vinculados con ese tipo de organizaciones. Para eso el presidente de la República, distinguidos amigos, no necesita pedirle permiso ni a la Corte Constitucional ni tampoco a la Asamblea Nacional. Eso es facultativo del presidente de la República porque son instituciones que controlan el Estado. Tercero, es necesario restablecer o crear una fuerza de tarea conjunta para el litoral ecuatoriano. ¿Por qué, señores? Porque hasta el día de hoy no estamos atacando el problema central, y el problema central se llama organizaciones de crimen organizado transnacional, narcotráfico, delincuencia organizada y delincuencia común. No estamos atacando eso, nos estamos colocando ciertas acciones parches, no más. Entonces necesitamos que esta fuerza de tarea realice básicamente dos misiones o cumpla dos misiones. El combate frontal a este crimen organizado transnacional y segundo, el restablecimiento de los niveles de seguridad en las provincias del litoral ecuatoriano. Cuarta, señores, es necesario, como lo había manifestado inicialmente, quitarnos ese paradigma que tenemos en la cabeza de que la Policía Nacional nos va a solucionar el problema de la seguridad ciudadana. No, señores. Como repito nuevamente, la Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás y al momento tenemos que cambiar de sistema. Si no lo hacemos, seguiremos pidiendo por parte de la Policía Nacional más personal militar, más personal policial, más recursos. Tenemos que optimizar lo poco que tenemos. Es necesario, por otro lado, señores, cambiar, reestructurar una reingeniería, como ustedes quieran llamarle, a un sistema de inteligencia que tiene al momento el estamento nacional que no funciona. Y no funciona, y les voy a poner un ejemplo concreto, porque la llamada de atención que le acaba de hacer el embajador de los Estados Unidos al país, señores, es un jalón de orejas, le está diciendo claramente, su sistema de inteligencia y de contrainteligencia, y para los que no conozcan, contrainteligencia implica todas las acciones orientadas para que esas amenazas no penetren en la estructura estatal. Eso no funciona aquí en este país, entonces tienen que salir los gringos a decirnos, esto no funciona, por lo tanto tengo que decirlo. Hay que hacer una reingeniería total del sistema de inteligencia, hay que hacer una reingeniería total, señores, del sistema judicial, porque ese sistema judicial es un sistema perverso, que trata o que se orienta a defender, a mi criterio, las posiciones y las acciones de la actividad delictiva del país. Y el otro elemento, señores, es necesario ampliar la cooperación internacional. Este es un problema global, este es un problema regional. Necesitamos cooperación internacional, como bien lo decía el señor viceministro Max Campos, decía claramente, señores, es necesario que ampliemos esta cooperación. Completamente de acuerdo. Pero también es necesario que el estamento gubernamental ya articule una secretaría o una coordinación en el COSEPE que le permita integrar todos estos componentes. Anteriormente, y Marcelo se recordará, anteriormente teníamos nosotros esa estrategia de fronteras vivas, en donde todos los poderes del Estado, todas las instituciones estatales entraban como un solo frente a hacerse cargo de dos conceptos, seguridad y desarrollo, para evitar que estas grandes amenazas tengan
la capacidad de seguir reclutando a nuestra gente. ¿Por qué se recluta en el país? ¿Por qué intervienen estas estructuras? ¿Y por qué se les hace fácil? Básicamente por dos cosas: pobreza e inequidad. Mala repartición de los pocos recursos que tiene el Estado. Son dos potenciadores transversales que utilizan las amenazas para poder generar una mayor dinámica delictiva en el país. Por otro lado, también es necesario indicar que ese narcotráfico que estamos viendo con esos carteles y esas megabandas son una parte pequeña, porque no estamos observando, distinguidos amigos, el otro gran monstruo que está cobijado atrás de bastidores. Se llaman mafias. ¿Ustedes creen que un gramo de cocaína entra a Hamburgo, entra a España, entra a Francia, entra donde ustedes quieran, a Londres, donde sea? No entra si es que no tiene el visto bueno de las mafias que operan en territorio ecuatoriano, en Guayaquil y en todo el país. Como la Andrangheta, como la mafia china, la triada china, como la mafia brava de rusa, como la mafia de los Balcanes, etcétera, que están aquí operando desde mucho tiempo atrás, y que esas mafias lo que hacen es integrar todo este componente. Entonces, no solo tenemos dos carteles mexicanos operando, tenemos otro tipo de componentes que no los observamos, que no los vemos, que no les damos la importancia del caso, pero que están presentes ahí. Coronel y que Mario Pazmiño, verdaderamente accionan. ¿a dónde recurrimos, coronel Pazmiño, para esta ayuda internacional, además de Estados Unidos? ¿Qué países nos pueden auxiliar, contribuir? Básicamente, Miguel, tenemos la capacidad de generar una corriente, yo diría una posición de todos los países que estamos involucrados en este problema. Una posición primero regional. Tiene que haber un organismo regional que articule todos estos esfuerzos de los países para poder sacar una solución concreta. Pero cada uno de los países, existen organizaciones que tratan de integrar, pero cada país cuida. Lo que hace es compartimenta información y compartimenta recursos. Una cosa son los discursos, una cosa son los grandes pronunciamientos ante los medios de comunicación, de cooperación, abrazos, estrecho de mano, etc. Otra cosa es la realidad. Entonces yo creo que primero tenemos que comenzar con una situación de una estructura regional que nos fortalezca, como lo que acaban de hacer hace unos días atrás en Galápagos, tratando de integrar toda esta presencia y de esta soberanía en el espacio marítimo. Me parece formidable. Así se comienza a fusionar esta cooperación internacional. Pero, señores, la otra cosa, se necesita también una cooperación mucho más allá, de otro tipo de escenarios, en donde estén los Estados Unidos, la Comunidad Europea, parte de esas organizaciones y estructuras estatales, en donde ese cargamento que sale de Ecuador y que es mal visto allá, porque dicen que viene contaminado no de plagas, sino de cocaína, pues está afectando también a la comunidad de ese país y a la comunidad europea, por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, se necesita articular con estos países ese tipo de cooperación internacional. ¿Cooperación en qué sentido? Financiera, porque no tenemos recursos, señores. Segundo, tecnológica, que tampoco tenemos. Entrenamiento, equipamiento para conformar no unidades policiales, nuevamente recalco en este tema, unidades multidisciplinarias integradas con todos los componentes, porque esa es la forma de atacar y actuar contra una amenaza al Estado ecuatoriano. Ya no es una amenaza a la seguridad ciudadana, ya no es una amenaza puntual a la Policía Nacional, es una amenaza al Estado como tal. Por lo tanto, al ser una amenaza al Estado, se tiene necesariamente dentro del concepto de la seguridad integral de actuar y reaccionar como un Estado integrado. Por lo tanto, eso tiene que cambiar en el país, a mi manera de pensar, estimado Miguel. Simón Ordóñez, frente a esta amenaza contra el Estado, no solo contra la seguridad ciudadana, ¿cómo articular a las instituciones a fin de romper
este miedo, este resquemor que hay en los ecuatorianos? ¿Cómo pueden salir, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil cuando están viendo ese incremento de la violencia y los asesinatos? Gracias, Miguel. Mira, sobre este asunto vuelvo a insistir. Yo creo, y aunque suene, aunque esto haga acuerdo a unas tristes declaraciones de un ex ministro de gobierno de la época del Correato, creo que lamentablemente la percepción de inseguridad es bastante más grande que la realidad de la inseguridad. Creo que lamentablemente en eso la contribución de los medios de comunicación y de las redes sociales a que este fenómeno ocurra, digamos, es muy grande, ¿no? Como decía, nosotros construimos la idea que nos hacemos del mundo, construimos nuestra memoria, nuestro motor de memoria, digamos, utiliza las imágenes que más fácilmente nos vienen para que nos hagamos la idea que tenemos del mundo. Y entonces, si el día anterior hemos visto un crimen en vivo o una cosa de estas, o un programa como el de señor Delgado, digamos, o los propios noticieros, ayer veía todos los noticieros y el 70% de cada noticiero era básicamente crónica roja. Entonces, eso nos hace pensar que salimos a la calle y nos matan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación de contextualizar adecuadamente las noticias, de entregar estadísticas que a las personas les permitan un poco balancear esta cosa y sopesar adecuadamente su comportamiento frente al mundo y sus propios miedos. Posiblemente si viéramos estos datos que di hace un momento, no pensaríamos, ¿no es cierto?, que nos van a matar a la vuelta de la esquina. Este hecho de que el mundo haya bajado a lo largo de la historia terriblemente la violencia, o sea, de que el mundo se haya ido pacificando a lo largo de la historia, es una idea que no está en la cabeza de las personas. Muchas de las personas tendemos a pensar que cada vez el mundo es peor, que cada vez el mundo se ha deteriorado, que cada vez hay más pobres, que hay más violencia, que hay más, etcétera. Infinidad de cosas que aparentemente están mal. Y si es que uno va a los datos, a la estadística y uno se pone un poquito más objetivo, vemos que el mundo en casi todos los aspectos de la vida ha mejorado y ha mejorado significativamente. Ahora, el peligro de estos discursos que ven al mundo como una catástrofe, de estas visiones apocalípticas del mundo, es que alrededor de eso se configuran los mesías, ¿no? Los mesías tanto de izquierda como de extrema derecha. Es decir, los unos dicen, este es un mundo que no vale la pena, ¿no es cierto? Y por tanto, esto puede únicamente cambiarse con una revolución, entonces echemos abajo todo, porque este mundo es perverso y malo, ¿no es cierto? Y no hemos logrado hacer mejoras a lo largo de la historia. Y desde la extrema derecha pueden venir estas posiciones, ¿no es cierto?, que pueden llevarnos a una dictadura donde se exija demasiado mano dura, digamos, donde digamos un líder del tipo de Bolsonaro o de algunos de los que están a Orbán en Hungría o algunos de ellos sea quienes logren ganar las elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero ir y plantear una cuestión que es bastante delicada, pero que me parece que es fundamental cuando uno habla ya de los temas de fondo en el tema actual de la violencia y de las mafias organizadas. Y yo creo que es un tema que no se lo viene diciendo con suficiente fuerza. Yo creo que es absolutamente necesario, y así lo han dicho varios pensadores de todo el mundo, incluso de la línea más liberal, como, digamos, Friedman, Vargas Llosa y muchos otros, ¿no? Es absolutamente necesario que los estados empiecen a pensar en una política que vaya paulatinamente a la legalización de las drogas. Creo que el tema de la prohibición de las drogas ha generado justamente la posibilidad de estos mercados negros, de estos negocios con unas ganancias infinitamente grandes, y si nosotros vemos esta guerra en la que entraron los estados prácticamente desde inicios del siglo XX, ¿no es cierto? La primera ley seca, digamos, es
se promulga en los Estados Unidos en 1917, que era básicamente contra el alcohol, pero a mediados del siglo XX y sobre todo a partir de los 70 viene esta arremetida brutal contra las drogas, y vemos que concomitantemente con eso los índices de violencia, de muertes, etcétera, sigue creciendo. Es decir, es una lucha que está realmente perdida y es una lucha que no tiene mayor sentido. Incluso en términos, digamos, y no tiene mayor sentido tal vez por dos vertientes. Por un lado, digamos, porque en términos prácticos lo único que hace la ilegalización de las drogas, por un lado es generar estas bandas organizadas, este crimen internacional del que hablaba Mario hace un momento y Wagner también, ¿no es cierto? Generar estos grupos que obviamente en busca de estos niveles de ganancia grandes se enfrentan y generan violencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? La ilegalización de las drogas también genera peligro sobre el propio consumidor, ¿no? Hay un trabajo de Antonio Escotado, que es un filósofo español que acaba de morir hace aproximadamente 2 meses, me parece, ¿no? Un trabajo que data del año 1990 y que se llama La historia general de las drogas. Es un trabajo tremendamente documentado que tiene alrededor de 1200 hojas, en donde él demuestra que esta es una guerra realmente perdida, ¿no? Y en donde él apela a la responsabilidad, a la racionalidad del consumo, ¿no? Y en donde muestra que los consumos irresponsables de drogas básicamente se dan a partir de la prohibición, porque además también ahí los estados se ven imposibilitados de hacer control sobre la calidad de los productos que se ven. Y hay 2 ejemplos que son clarísimos para soportar esta idea, ¿no? De los beneficios que eso podría causar. La una es el tema de la ley seca en los Estados Unidos, ¿no? Las bandas de Al Capone y de todo lo que ocurre a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, en las primeras décadas del siglo XX, se deben básicamente a la ley que prohíbe el uso del alcohol, que prohíbe digamos, la producción y la comercialización, etcétera, de alcohol, y justamente ahí se dan las bandas, ¿no? Esa ley se promulga en 1917 y en 1933, ¿no es cierto?, cuando se deroga esta ley, entra ese país en un proceso de pacificación porque desaparecen estos negocios ilegales que básicamente se centran, ¿no es cierto?, en la ilegalización. La ilegalización permite el negocio ilegal. Claro. Y la otra cuestión es el ejemplo de Holanda, ¿no? El ejemplo de Holanda, en donde el consumo y la oferta de lo que se llaman drogas, ¿eh?, es bastante libre, y sin embargo ahí no han crecido ni las adicciones, ni el consumo, ni nada que se le parezca, ¿no? O el caso de Uruguay con la marihuana también. O el caso de Uruguay con la marihuana. Claro, por cierto, como bien citaba a Simón Ordóñez, esto tomó su tiempo, el caso de Estados Unidos, para llegar a la ley seca, tomó sus años, y luego de un debate que debiera haber aquí también sobre un tema complejo, difícil, de fondo, como es el del consumo de las drogas, Simón. Uh-huh. Sí, exactamente, es un tema que hay que debatir, pero que nadie está poniendo en la mesa. Y le digo, yo creo que por segunda vez en alguna entrevista vuelvo a poner el tema porque me parece fundamental, porque me parece que hay suficiente evidencia, ¿no es cierto?, de que esa sería la única solución, ¿no es cierto?, para dar al traste justamente con el crimen. Claro, efectivamente, eso. General Wagner Bravo, en estas condiciones de crecimiento de la violencia, del sicariato, vemos de alguna manera, más allá de las acciones anunciadas por el gobierno, el Ejecutivo, los recursos, la demanda para que la Asamblea Nacional apruebe los proyectos de ley, esto nos lleva a un suspenso en la sociedad, en los ciudadanos, frente a estos hechos crecientes, que es lo que más les preocupa. Miguel, y quienes nos escuchan, estamos ante una crisis de seguridad nacional. ¿Qué nos hizo
la COVID-19 hace más o menos 2 años, entrar en una crisis. Por eso, primero lo que se hizo es determinar si era una endemia o una pandemia. Cuando era endemia, bueno, nos afectará a algunos. Cuando era una pandemia que ya tiene otra repercusión, todo el mundo, no solo los ecuatorianos, se pusieron en pie de lucha, si se lo puede decir así. Y lucha ante un enemigo que no se lo ve. Entonces, en el Ecuador, desde mi punto de vista, estamos en una crisis de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está afectando, igual que lo hizo la COVID, a las actividades diarias de los ecuatorianos. Y en este caso, el crimen organizado, la delincuencia, el lavado de activos y todo eso está afectando a la convivencia y al trabajo diario de los ecuatorianos. Entonces, si para eliminar la pandemia de la COVID nos organizamos, hubo una política, hubo un esfuerzo de todos los ecuatorianos, porque ante esta crisis muchos permanecemos indiferentes y solamente vemos las noticias y posiblemente nos asustamos. Por eso yo decía que este es un problema de política pública y un nivel del más alto nivel de política. Y en el manejo de la seguridad tenemos que hablar del nivel político estratégico, nacional e internacional. Sí, hemos capturado, decía el señor presidente ayer, 210 toneladas de droga. Pero ¿eso en qué nos ha ayudado a los ecuatorianos? ¿En que dejamos de consumir al interior del país? No. Simplemente la capturamos en el último eslabón, que es ya la salida en el mar, en las caletas. Pero ¿y todo el proceso anterior? Desde aquel que raspó la hoja, desde aquel que puso los fertilizantes, desde aquel que la transportó, desde aquel que estuvo de ojo seco, como se dice, para avisar si viene la policía, las Fuerzas Armadas, todos ellos tuvieron ya un incremento y una ganancia para su supervivencia como persona y como familia. Entonces llegamos a la última parte, cuando hay que ir, como se lo ha hecho en el caso de la COVID, a la causa. Y la causa es que hay que poner una vacuna y hay que poner las medidas de protección y con eso no se expande. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención de que no lleguemos a que tengamos que capturar en los puertos, como lo dice Mario, o en los aeropuertos tantas cantidades de droga? Tenemos que ir a la causa. Entonces ahí viene la política internacional. Sí, le preguntabas tú, Miguel, hace un rato, ¿quién nos va a ayudar? Las Naciones Unidas tienen una serie de organizaciones, de tratados, de convenios para la lucha contra el crimen organizado, contra las drogas, contra el lavado de dinero. Pues activémosle. Tenemos entonces que hacer una actividad importante de política internacional. De una u otra manera, tenemos que presionar a Colombia, porque pensábamos que con el proceso de la eliminación y la paz con las FARC iba a haber orden en Colombia. No, señor. No pasó eso, Miguel, señores que nos escuchan. Ahora hay un desorden más grande. Antes había posiblemente un jefe y un consejo, el alto mando de las FARC, no recuerdo cómo se llama en este momento, que daban sus políticas también, porque ellos decían que era un ejército revolucionario. Hoy, ¿quién da esas políticas a todos esos pequeños grupos de las disidencias de las FARC, un cartel, el otro cartel que tiene influencia? Son 20, 30 personas que quieren un espacio en Colombia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para evitar la fuente de lo que hoy estamos hablando de la droga? Que es una sola parte de la seguridad. Lo mismo con el Perú. ¿Qué hemos hecho para solucionar la minería ilegal? En la minería ilegal se necesita armas para proteger el oro que se saca. Se necesita trata de blancas para el beneficio de aquellos que trabajan en unas condiciones infrahumanas. Se necesita explosivos. Se necesita la forma de cómo lavar y cómo sacar ese oro del país, porque no hemos capturado oro. Y todo el oro que se produce, ¿dónde está, Miguel? ¿Dónde está ese oro? Y las implicancias que tiene la destrucción del medio ambiente, que la Constitución dice que hay que preservarlo. Por eso entonces, no solamente es la droga, no solamente es el hecho de que los ecuatorianos necesitan sobrevivir. Entonces, sí necesitamos una política exterior que de una u otra manera, decía Mario hace un rato, le afecta a Europa. Ya, y Europa debe estar viendo las noticias que hemos capturado 210 toneladas de cocaína y se deben alegrar porque no ha llegado no sé cuántos millones de dosis.
Pero ¿y qué ganamos nosotros como ecuatorianos para nuestra seguridad? Entonces ahí viene la cooperación. Claro. Yo te doy, tú me das y todos tenemos que salir ganando. Claro, lo importante es hacer una acción en conjunto para afrontar esto que corroe a la sociedad ecuatoriana. Ahí viene lo que se habla, Miguel, de la seguridad integral. Todos. Vamos, pasaría a lo internacional y me podría pasar hablando toda la mañana, Miguel, de todo lo que hay que hacer. Vamos al nacional, pues. Si estamos en una crisis, ¿dónde está ese comité de crisis? El comité de crisis se llama o se llamaba COSELA, Consejo de Seguridad Nacional. Hoy se llama Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Hoy se llama eso. No he escuchado, el presidente dijo que el 24 de mayo se lo reunía, no he escuchado si se ha reunido otra vez. En donde los poderes del Estado digan, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este otro, yo voy a hacer este otro. Donde ese plan nacional se difunda de seguridad. Bien. Antes teníamos las DIPLACEDES, Miguel, las direcciones de planificación y seguridad para el desarrollo, como bien lo decía Mario, seguridad y desarrollo, en cada ministerio. En cada ministerio. Hoy estamos viendo un poco. Eso fue el desarme que se hizo con el correísmo. Lo importante será acometer en condiciones complejas haciendo un plan de seguridad integral y que esto no sea aislado sino permanente. Quiero agradecer. Que nos comprometa a todos, Miguel. Así es. Quiero agradecer el aporte y la participación para seguir hablando de la inseguridad que afecta a los ecuatorianos, al coronel Mario Pazmiño, al sociólogo Simón Ordóñez y al general Wagner Bravo. Muchas gracias por el aporte aquí en la revista de Opinión Democracia. Buen día, muchas gracias. Muchas Buen día, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con otro tema de interés. ¿Cómo afecta o beneficia la reforma tributaria? Hay preocupación en sectores como la clase media por el pago en aumento del impuesto a la renta y otros derivados de la reforma aprobada el año anterior. Invitados, el economista Mauricio Pozo, el economista Santiago García y el doctor abogado tributarista Napoleón Santamaría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te emociona un mundo donde la humanidad coexista en armonía?